Si el Gobierno logra aprobarlo, casi 6 de cada 10 euros de las cuentas del Estado se destinarán a gasto social. Vuelve a ser el eje central de los presupuestos con cifras récord. Crece un 11% respecto al año pasado y roza los 267.000 millones de euros. Hay importantes incrementos en las partidas dedicadas a atención primaria y a salud mental, también en dependencia, que aumenta un 152% hasta superar los 3.500 millones de euros, y en educación, con una subida del 6,6% con un gasto récord en becas. El gasto en sanidad a lo largo de esta legislatura se habrá duplicado respecto al último presupuesto del Partido Popular. Se prolongan las ayudas al transporte, como la gratuidad de los cercanías, durante todo 2023. Se incluyen nuevas medidas como la universalización para casi todas las familias de la ayuda de 100 euros para los que tengan hijos menores de 3 años. También hay un nuevo plan de alquileres asequibles para jóvenes con 260 millones de euros. Las pensiones son siempre el gasto más importante. El Gobierno confirma que se revalorizarán en función de la inflación, con la tasa interanual de noviembre que podría oscilar entre el 7 y el 9%. También se incrementan los gastos de personal por el acuerdo alcanzado ayer con los sindicatos, que recoge una subida salarial entre el 8 y el 9,5% hasta 2024. Unos gastos que se pueden afrontar, dice el Gobierno, porque a pesar del difícil contexto internacional, el crecimiento sigue siendo fuerte. Cabe prever un crecimiento en el conjunto de 2022 del 4,4%, incluso superior a lo previsto hasta ahora. Y se trata de una previsión prudente. El apartado de ingresos, como avanzó hace unos días la ministra de Hacienda, recoge beneficios fiscales para las rentas por debajo de los 21.000 euros anuales y disminuye la tributación para las pymes con una cifra de negocios inferior al 1.000.000 euros. 2 comunidades gobernadas por el PSOE se han sumado hoy a las bajadas fiscales. Baleares y Castilla-La Mancha, a las 2 con deducciones en el IRPF. Armengol lo va a aplicar a rentas de hasta 33.000 euros y García Paje a rentas de hasta 30.000. El presidente manchego ha sido muy crítico con subir impuestos a las grandes fortunas. Minuto de silencio hoy en Torrejón de Ardoz, en Madrid, después de confirmarse que Esther, una joven de 20 años, no murió accidentalmente en agosto, sino que fue asesinada por su pareja. Con ella son 34 las mujeres víctimas de violencia de género este año. Su cadáver fue encontrado tras el incendio en una nave industrial abandonada. La policía ha descubierto ahora que fue la pareja de la víctima la que provocó el fuego después de matarla. El presunto asesino ya está detenido y a disposición judicial. Y se ha confirmado el primer caso de gripe aviar en humanos en España este año. Se trata de un trabajador de una explotación avícola en Guadalajara. El hombre ha permanecido asintomático y en aislamiento en su casa hasta que ha dado negativo en una PCR. La transmisión de gripe aviar de aves a humanos es poco frecuente y entre personas extremadamente infrecuentes, según las autoridades sanitarias. Y hoy hemos conocido los datos del paro. El mercado laboral se enfría en septiembre, aunque resiste mejor que otros años el final de las vacaciones y, por lo tanto, el final de muchos contratos. Sube el paro en casi 18.000 personas, menos de lo que suele subir en este mes, y como es habitual, la mayoría se concentra en el sector servicios. El número total de desempleados es el más bajo desde hace 4 años, aunque se acerca a los 3 millones. Por otro lado, la Seguridad Social ha ganado más de 29.000 afiliados, sobre todo en educación, por el inicio del curso escolar. La afiliación sigue por encima de los 20 millones. Zelensky asegura que es imposible cualquier negociación con Vladimir Putin. No es la primera vez que Zelensky afirma que no negociará con Rusia mientras Putin esté en el poder, pero esta vez lo ha dejado claro por escrito en un decreto. Esta medida coincide con el avance de las tropas ucranianas sobre el terreno antes ocupado por Rusia. Según Kiev, solo en la región de Kharkov se han recuperado 450 localidades. Antes estaban en manos de Moscú. Estas imágenes son de la ciudad de Limán, en la región de Donetsk, donde las huellas de la batalla son recientes. Hoy se ha presentado en la sede de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra un informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania, una situación que los autores del informe califican como sombría. El documento está basado en más de 20.000 entrevistas con víctimas de violaciones de derechos humanos entre el 1 de febrero, antes de la invasión rusa, y el 31 de julio. La misión de la ONU ha visitado más de 70 zonas del país, entre ellas ciudades como Bucha o Izum. También han inspeccionado algunos centros de detención
de su trabajo se desprende que tanto civiles como militares han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, pero la mayor carga ha correspondido a la población civil. Las sirenas antiaéreas han sonado hoy en el norte de Japón y de inmediato miles de personas han buscado refugio urgentemente. El motivo, el lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte que ha atravesado el país. Los japoneses han esperado escondidos en trenes y lugares seguros hasta que se han apagado las alarmas. Y en Irán no decaen las protestas 3 semanas después de la muerte de Mahsa Amini, cuando estaba bajo custodia policial. Pese al esfuerzo de las autoridades por acallar las voces críticas, de nuevo los jóvenes han protestado en varios campus universitarios y han pedido libertad para los estudiantes arrestados el pasado lunes. La televisión estatal habla de 41 muertos, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 130. El presidente Ibrahim Riasi ha culpado a Estados Unidos e Israel de estar detrás del movimiento de protesta. Haití, que registra un brote de cólera en 2 áreas de Puerto Príncipe que están bajo control de bandas criminales, lo que dificulta la llegada de la ayuda a la población, según la Organización Mundial de la Salud. Haití es uno de los países más pobres del mundo. Ya sufrió hace 12 años una de las peores epidemias de cólera. Casi 10.000 personas murieron. Este brote surge cuando la tensión aumenta en Haití, hay bloqueos, escasez de combustibles, marchas de protestas, saqueos y huelgas generales. Varios establecimientos sanitarios y hospitales han empezado a cerrar sus puertas al no tener combustible ni electricidad para funcionar y los trabajadores no pueden llegar por las dificultades en el transporte. Las protestas piden la salida del primer ministro Ariel Henry. Abandonan Fort Myers Beach, la zona cero del huracán Ian. Ha destruido el 90% de las casas. Claire y Chris tienen 6 hijos, han aprendido la lección, dicen, se mudan lejos de la costa. No recibimos la orden de evacuación hasta 12 horas antes del huracán. No puedes recoger tu vida en ese tiempo y como muchísima gente nos quedamos. En realidad emitieron las órdenes un día antes del ciclón. Ahora el condado de Lee se enfrenta a las críticas por no evacuar antes. Inicialmente Ian no se dirigía directamente hacia aquí y hay informes que la sitúan como la zona más difícil de evacuar de Estados Unidos. No cambiaría nada, se defiende el sheriff. El gobernador de Florida le apoya. Sin embargo, este condado acumula más de la mitad de las muertes de la tragedia hasta el momento, alrededor de un centenar. Los muertos son más, dice Claire convencida, no lo cuentan todo, no hablan de desaparecidos. Las islas que conforman la zona cero del huracán Ian y que están frente a este puerto de Fort Myers es insostenible. Por eso muchos vecinos, no todos, deciden marcharse, pero las autoridades les dejan coger poco más que a sus mascotas y los bienes más básicos. Algunos están aquí alquilando botes particulares para volver a las islas a por más pertenencias. No se puede vivir ahí y están complicando los rescates, considera Skellor, voluntaria de la policía. Ian arroja varios dilemas: reconstruir de forma más resiliente o la oportunidad de no reedificar en zonas inundables. Ese somos el gobierno que escucha a la gente es la manera que tiene Liz Truss de justificar su cambio de postura de ayer y también de preparar el terreno para posibles más rectificaciones, porque la rebelión dentro del Partido Conservador en absoluto está sofocada y podría haber más cambios próximamente. Hoy, entre tanto, hemos visto a Liz Truss visitando unas obras en Birmingham y ha preferido no responder directamente a la pregunta de si todavía apoya a su ministro de Finanzas. Y todo esto a la espera del plato fuerte del Congreso del Partido Conservador, que será su discurso de mañana por la mañana. Lula da Silva prepara su estrategia para sumar apoyos de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El candidato tiene 2 retos: convencer a los indecisos, a ese 9% que no votó ni por él ni por el actual presidente Jair Bolsonaro, y tratar de que se unan a su coalición a todos los partidos que tienen relevancia política en el país, entre ellos los 2 de centro que quedaron en 3er y 4er lugar el pasado domingo. La segunda vuelta se celebrará el próximo día 30. We are replacing this pile of charges with just this.
A partir de 2024, ese que han visto será el cargador que deberán usar todos los dispositivos móviles que se pongan a la venta en territorio comunitario. El USB tipo C, que hoy ha aprobado el Parlamento Europeo, es ya el más utilizado, a excepción de Apple, que ahora tendrá que cambiarlo. También será obligatorio en portátiles a partir de 2026.